Un saludo muy especial para todos los televidentes, sean bienvenidos a Corazón Equino, en nuestra sección Relinchando. Hola familia Corazón Equino, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más. Recuerden que nos ven en la red Oriente TV. Como pueden ver, estoy acá en las instalaciones de la Fundación Corazón Equino. Estamos ubicados en la vereda del Molino, Guarni, Antioquia. El tema de hoy va a ser bastante interesante. Tenemos el reintegro de nuestro director Carlos Ramírez, que ahora llega del viaje de México, está haciendo otra gira acá por Colombia. Hoy tenemos un tiempo con él, vamos a aprovechar a hacer un programa para ustedes, hablar de todo lo que se fue a hacer a México, las actividades que hizo con los caballos, las tipologías de caballos que hay, qué caballos existen. Sabemos que está la sangre fría, la sangre templada, la sangre caliente, que son pues, las razas y las tipologías de caballos. Entonces hoy vamos a tener un tema con él muy interesante, hablar de todo eso, qué tipos de entrenamiento o adiestramiento se hacen con los caballos, porque varía mucho según para lo que lo necesitamos, si es para la chalanería, si es caballo de tiro. Todo esto relacionado pues con las razas. Tenemos varias líneas, que está la sangre caliente, está la sangre templada, la sangre fría, que son las diferentes líneas de las razas de los caballos. En México se trabajan mucho todo esto. Acá en Colombia generalmente trabajamos mucho con el criollo colombiano porque es de acá, también se traen caballos y allá también van los colombianos. Entonces vamos a ver el adiestramiento de todo este tipo de estas razas, para qué los necesitamos, los queremos de chalanería, qué raza nos sirve o qué tipo de sangre podemos utilizar. Entonces vamos a hablar un poco más de esto con nuestro director en Cabestreando. Ya nos vemos. Tenemos a nuestro director de paso otra vez por Colombia. Aprovechando todos estos momentos, quería desarrollar un programa muy interesante que ha generado mucha curiosidad en las personas y también personalmente. Hablar de todos los caballos, Carlos. Me imagino que allá en México has trabajado con muchas tipologías, muchos tipos de razas, de las diferentes líneas de sangre. Entonces quiero que nos cuentes un poco más de eso y cómo ha sido todo este viaje, toda esta gira que estás realizando internacionalmente. Muy bien, gracias Tomás, gracias a todos los televidentes por mantenerse con nosotros, por los comentarios que siguen creciendo en nuestras redes, por esa interacción con Corazón Equino. Gracias por ser parte de esta construcción. Seguimos llevando lo que es la misión del servicio a todo lugar. En este caso, con esa misión en Centroamérica y Norteamérica, llevando el tema del trabajo y la terapia con los caballos antes que nada, que sea de inclusión. En todos los países hay personas de mucho dinero y hay personas de bajos recursos económicos. Yo no creo en la pobreza, creo que tenemos algunas posibilidades económicas, otras carencias, y desde ahí visualizo el servicio. La experiencia en México, bueno, ya saben, Corazón Equino MX en México, para que sigan esas experiencias también que tenemos allá. Tenemos allá una sede también espectacular, un equipo maravilloso a los que saludamos, y el aprendizaje con los caballos total. Cada caballo que tengo la oportunidad de compartir en la vida, para mí eso es un libro abierto de aprendizajes, de conocer de ese espacio y de esa aventura, que es lo que vamos a tratar hoy, Tomás. No, excelente todo eso. Pero allá en México, para contarles un poco más de los televidentes, ¿se trabaja con el criollo colombiano como acá en Colombia? ¿Se ve mucho el caballo criollo colombiano? No, el criollo colombiano en México no se ve todavía. Llega hasta Estados Unidos, donde estamos nosotros, que es Baja California. Estamos a media hora pasando la frontera a Estados Unidos, pero en México como tal no, por algunas situaciones de lo que es la exportación o la importación allá, ¿cierto? Transportando de Colombia, por todo lo de salubridad y todo eso, ha sido muy difícil. Algún tiempo Antonio Aguilar Registra llevó, por los años 90, llevó algunos caballos criollos colombianos, los que él nombró como bailarinas, y los llamó Antonio Aguilar, un conocedor del caballo, como el mejor caballo del mundo en ese momento. Y desde ahí el caballo colombiano allá, ellos no lo han visto personalmente, pero les gusta mucho. Ya empiezan, al menos los que están alrededor de nosotros allí, a identificar los andares, las diferentes presentaciones de los caballos, y están muy a la expectativa, porque es uno de los sueños que tenemos, que el caballo criollo colombiano llegue también a México. Entonces, esa es la idea, obviamente, extender todo esto, y acá que los tenemos tan fructíferos acá en Colombia, porque obviamente son raíces colombianas estos caballos, y tú has tenido la oportunidad de conocer todas esas razas. Cuéntanos un poco más sobre estas. ¿Cuál es el caballo más fuerte en México? Bueno, el caballo propio de México es el caballo azteca, que sale de ese cruce entre el cuarto de milla y el caballo español. En México, por sus faenas, por su trabajo, tienden a tener diversas razas. Hay muchas razas en el mundo. Incluso, vos hablabas ahorita en la introducción de que tenemos 4 grandes líneas de caballos, ¿cierto? Entonces, hablamos del caballo de sangre fría, el caballo de sangre caliente y el caballo de sangre templada o mixta. Hay diferentes formas de nombrarla. Esa es como la que más varía el nombre. Caliente y fría es clara en todo mundo. La templada tienen ahí como cierta
ciertas formas o manifestaciones diversas, porque ahí hay algunas confusiones. A veces creemos que un caballo que es de sangre fría por su raza, pero si es muy despierto, entonces la gente dice, es que es de sangre caliente. O ¿cierto? templada. O templada, sí, pero no. La raza es la que tiene la parte de la sangre. Pero vamos a explicar un poco a los televidentes en qué consiste el tema de sangre fría, sangre caliente. Dirán, es ir a medir qué grados centígrados o qué tan caliente o fría está la sangre. Más que eso, tiene que ver con la parte comportamental, la parte del brío, la parte de exposición del caballo. Los caballos de sangre caliente son caballos ligeros, normalmente delgados, de mucho movimiento, de mucha energía. El gran exponente de estos encontraríamos, por ejemplo, el caballo árabe. ¿Cierto? Un caballo atlético, alto, delgado, que siempre está moviéndose. ¿Por qué? Porque fue criado en los desiertos y que necesita estar siempre con mucha energía y mucho movimiento. Mientras el caballo de sangre fría es ese caballo tranquilo, ese caballo de tiro que conocemos, ese percherón, ese caballo pesado que puede pasar el mundo por encima y él es tranquilo en su conducta normalmente. ¿Cierto? No quiere decir que el de sangre caliente tenga una conducta alterada, no. Es la capacidad del movimiento, es la energía que tiene en el actuar. Y entonces la que llamamos de sangre templada o mixta es lo que se ha construido de esas dos sangres. Parte ¿cierto? neutral de las dos. Exacto. Entonces, claro, son caballos, digamos, de una activación media, ¿verdad? De un desplazamiento amplio, de un movimiento constante, pero que también logran la quietud en su momento. Entonces, ya teniendo todas estas líneas de estas razas en las sangres, las diferentes tipos, ¿cuál es el caballo ideal para la terapia en sangre? Bueno, en sangre pues tendríamos que decir que el de sangre fría, para la quinoterapia, ¿cierto? Tendríamos que decir que un caballo de sangre fría, un caballo tranquilo, ¿cierto? Sin embargo, vuelvo y digo, más que el tipo de sangre, o sea, en equinoterapia es muy difícil un caballo árabe, por ejemplo, ¿cierto? Se podría tener, pues no los conozco, tal vez existan, el hecho de que yo no los conozca no quiere decir que no existan. Claro. Entonces, podría existir el caballo árabe en equinoterapia, sin embargo, sabemos que el caballo, por su alzada, debemos de tener un caballo de alzada media, no muy alto, ni tampoco muy bajo, para el desplazamiento, para la ayuda de los asistentes, de los facilitadores, caballos que tengan una conducta tranquila, es lo fundamental. Aquí quiero hacer un hincapié con esto, que de pronto nos confundimos mucho. El tipo de sangre es donde se inscriben una cantidad de razas. Porque a veces creemos que hay solo que el tipo de sangre son las razas. No, son como las características que presenta un ejemplar desde una raza. Son más de 180 razas, son demasiadas las razas. O sea, incluso, yo tengo que decirlo, estando allí trabajando en México he tenido contacto con razas que yo había visto en la literatura, ¿verdad? Y allí ya estar con ellos trabajando, estar viendo también sus facilidades. Y aquí evoco a un gran amigo que nos sigue en el programa, Camilo Bernal, siempre en el Oriente con su talabartería, siempre pendiente de nosotros. Camilo nos decía una vez en una de las formaciones que compartíamos, decía, hombre, caballo es caballo en todo lado. Y tenemos que tener claridad de eso. Caballo es caballo en todo lado. Entonces, él decía, es que a veces decimos, es que el caballo criollo colombiano es muy distinto al otro. Sí, en su entrenamiento, en su parte etológica incluso, pero no solamente tiene que ver con el caballo, tiene que ver con el manejo que nosotros hemos tenido sobre este caballo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos los caballos que llegan a América, ¿cierto? Que se desprenden del berberisco y otros, llegaron desde Europa y se fueron conformando. Salieron muchas ideas de que tenía que ver la topografía, de que tenía que ver el clima para conformar ciertos tipos. Después empezamos a ver que lo que fue conformando fueron esos cruces que fueron llegando. Miren, nosotros, por ejemplo, el caballo de paso fino colombiano no hace muchos años se reconoció como caballo de raza, ¿cierto? Porque no se estaba tipificado. Ya sí, tenemos una raza. En Colombia tenemos una raza en este momento reconocida y es el caballo de paso fino colombiano. Pero pasaron muchos años. Desde los años 80 empezó la tarea de grandes creadores de evitar que se cruzaran las razas. Es decir, que evitar que cruzaran un fino con un diagonal o un lateral con un diagonal. ¿Por qué lo hacían los creadores? Aprendiendo. Tengo un caballo de alta cadencia, mediana elevación, voy a cruzarlo con un fino que se desplaza
desplazan laterales para tener mayor ritmo, velocidad, ¿cierto? Pero no tanta elevación. Y empezamos a cruzar con eso, experimentando, y eso iba distorsionando un poco la raza. Claro. Hasta que algunos padres del paso fino, que se reconocen en el medio, dicen, no, vamos a mantener la línea del paso fino. Y se evita el cruce. Hoy, queridos televidentes, usted que está empezando en el mundo del caballo, estamos haciendo una gran invitación al que es creador también. Hombre, evitemos el cruce incluso entre los diagonales. Miremos ese trote que en esta Feria Nacional salió, un trote cadencioso, elevación, pausado, que empieza a dar un aire importante. ¿Por qué? Porque buscando velocidad en el trote se nos fueron desplazando a la trocha, ¿verdad? En esos tiempos. Y el caballo empezó a embolatarse un poco y vuelve, veo yo, como a mirar esos aires. Entonces nos están diciendo, hombre, qué bueno mantener la línea del trote. Un trote que es muy visual. Bueno, de pronto has dicho, no, es que el trote me parece el caballo peruano. No, el desplazamiento del caballo peruano siendo trotón es muy distinto en elevación, en batidas y en desplazamiento. Es diferente al caballo trotón colombiano, en esa pausa, en esa cadencia, en esa sensación que hay. Lo mismo pasa con la trocha. Entonces, es muy importante, ojalá y se les invita a los creadores a que mantengan el cruce de caballos en la misma línea para mantener las razas y llegar a que esos caballos también lleguen a ser reconocidas como razas. Mantener, es claro, muy importante mantener ese hilo, porque es de eso, si vamos a sacar trotones, vamos a sacar trotones. Obviamente, como tú dices, eso fue un experimento que estaban haciendo ellos en cruzar el fino con la trocha, los diagonales con los laterales, y pues me imagino que tuvieron resultados, pero no es como genéticamente pues lo estable. Ahora ya que hablamos un poco sobre las sangres, hablemos ya de los desplazamientos también en las sangres. Digamos, tenemos los caballos españoles que andan un poco más pesados por su conformidad más grande y todo. Cuando tenemos un caballo más ligero como el criollo colombiano, en el entrenamiento, si digamos vamos a hacer una clase de chalanería, podemos decirle chalanería a montar un caballo español. No, Tomás, a ver, el término chalanería es un término criollo colombiano. Eso es nuestro, eso es de nuestra identidad. A mí me parece, por ejemplo, en México, bueno, yo no sabría si todo México, pero al menos en la parte de California donde estoy, le dicen chalán al ayudante de construcción. ¿Cierto? Sí. Entonces es la forma, tráigame en el chalán, y yo llegué y ve qué bueno que aquí también hay chalanes y demás, y era gente que ni idea de caballos construía. Entonces, el término de chalanería, que es el arte de montar adecuadamente un caballo criollo, eso es nuestro, eso es de nuestro campo. El arte ya de un caballo español, cuando hallábamos lo que es la equitación, todo el arte ecuestre, recuerden que, por ejemplo, el caballo español tiene muchas funciones entre la alta escuela, el rejoneo y otras múltiples, y trabajo, ¿no? Y otras múltiples funciones en el campo. Entonces, cada técnica, cada labor recibe un nombre, y el ser humano que trabaja con el caballo también recibe un nombre de acuerdo a lo que hace. Y vamos ahí de pronto me salgo un poquito, pero aprovechando, no sé si ven a Tomás con sus chamarras, es importante, por ejemplo, mirar esto. Estas chamarras que tiene Tomás son unas chamarras mexicanas que utilizan los charros mexicanos, que es diferente a la chamarra que nosotros utilizamos, chamarra que utilizamos nosotros acá para montar nuestros caballos. Entonces miremos haciendo énfasis en eso. En México hay muchos tipos de personas que montan a caballo. Hay dos grandes líneas, pero hay muchas otras, pero para entenderlo. Está el charro y está el vaquero. El charro, la charrería, es una forma particular de montar el caballo. Uno, es la montura más pesada del mundo, pero es la más cómoda. Es muy pesada y es muy amplia, pero es reconocida como una de las más cómodas. Mientras el de vaquería tiene su silla más parecida a la nuestra, sin ser igual, un poco más parecida. Entonces, ahí hay unas diferencias. Uno, su vestimenta. La vestimenta del charro es una cosa espectacular verlos, porque incluso es aprender de que unas chamarras o unos pantalones o unas botas charras no se vinculan con una vaquera. Y ellos, o sea, no se debe poner, no se ve bien. O sea, esa camisa es vaquera y esas botas son charras. Tienen su ciencia, claro, ¿cierto? Entonces, el que monta un caballo de vaquería le dicen el vaquero, al otro le dicen charro. O sea, los sombreros del charro todos los conocemos. Cuando vemos los que cantan música mexicana que se ponen, es el vestimento charro, ¿cierto? Pero hay vaqueros
que se sienten orgullosos de ser vaqueros y no se te van a poner un traje charro, porque ellos se sienten, ustedes son los que llevan, los vas a ver con el pañuelo, con camisa muy cuadrada, pero con el pañuelito normalmente rojo, negro, ¿cierto? Tiene ciertas características indumentarias. Entonces uno va por ahí en la calle, en las ciudades que son de a caballo, y uno reconoce con qué se identifica el que va montado en ese caballo. Entonces desde ahí también es una cultura muy bonita desde ese lugar. No, claro, y todos los lugares tienen su cosa pues curiosa que nos llama mucho la atención, como nosotros colombianos ver la charrería, no sé si es de la charrería o la vaquería, que el caballo gira en su propio eje. Eso es una de las suertes de la charrería. De la charrería, es Sí. interesante. Otra de las cosas ya que mencionamos sobre eso, que nos hables un poco de lo que vi en los ejercicios que nos enviaste acá, de un trabajo de lateralidad que hacía con los caballos. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer? ¿Con qué razas o es natural en el caballo? ¿Se les enseña? Excelente pregunta. Ahorita vamos a profundizar seguramente más en estos temas, pero lo primero que yo tengo que saber, familias que nos están viendo, cuando tengo un caballo, ¿para qué tengo el caballo? Y en eso quiero hacer una reflexión que me convocaba en estos días. Y esto es no solamente en términos al caballo, familias. Usted que está ya mirándonos hoy en su casa, decirles, ¿cómo estás criando a tu hijo? ¿Para qué lo estás criando? ¿Qué significa para ti un animal? Simplemente es un ser. Decía alguien por ahí, es que los animales no tienen alma. Yo decía, pues realmente no la tendrían que tener. Se supone que nosotros los que las tenemos y nos vinculamos con ellos. Entonces desde ahí empieza la educación con el hijo. ¿Cómo le enseñamos la relación con el otro? Dándole sentido a la vida de un animal. Eso es importantísimo. Y por eso no quiero cerrar la banda solo, o el tema solo a los caballos, sino a los animales en general. Miremos hoy las protectoras de animales. Hoy es común encontrarnos el gato, el perro o diferentes animales domésticos ya tirados porque nos gustaron de cachorros. Todos nos enamoramos de cachorros, de los perritos, de los gaticos tan bonitos, pero luego o se enferman o luego ya no son tan bonitos como se veían en chiquitos. Y ya no nos sirven y simplemente los dejamos. Yo creo que el sentido de vida hay que volverlo a resignificar desde ahí. Cuando nosotros nos metemos con una mascota, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay algunas corrientes, hago paréntesis, que dicen que el animal nos escoge a nosotros, y es posible. Pero en la razón, usted escogió a su perro, a su gato, al animal, el caballo, que usted quiere, usted lo escogió. Usted dijo, yo me lo llevo para mi casa, para darle un buen lugar. Yo voy a responder por usted, yo voy a limpiar sus defecaciones, sus heces, voy a darle la comida, voy a velar que tenga una cama. Nosotros, lo mismo pasa con el caballo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros compramos un caballo, o tenemos un caballo, ¿para qué lo tenemos? Yo puedo tener un caballo por negocio, y así hacemos negocios, compro un caballo y sé que lo va a tener y lo voy a vender rápidamente y se lo voy a dar a alguien que lo disfrute. Pero si yo crío un caballo, digo, este va a ser mi caballo, tengo que ser consciente que es un animal que puede vivir un promedio de 25 años, incluso 30, entonces promedio 25 años, caballo más longevo vivió 42 años. Tenemos que ser conscientes de eso y que entonces no va a ser el enamoramiento de un ratico. Bueno, 1, 2, ¿para qué quiero el caballo? A partir de qué quiero, qué capacidad tiene mi caballo. Entonces uno llega y dice, vemos al fondo tal vez esa yegua española, entonces uno dice, ay, yo vi a Joan Sebastián haciendo un concierto en unos caballos grandotes y que bailaban y levantaban, yo voy a conseguir un caballo grande y quiero que haga eso. No necesariamente, porque cada caballo tiene su capacidad y eso es lo que tenemos que descubrir. O vemos un caballo castaño en una exposición, en una cabalgata y lo vemos ahí, decimos nosotros, quemando baldosa, dándole duro al piso y vamos, ay, yo quiero ese caballo y me compro un potro sin arrendar todavía o adiestrar y digo, es que yo quiero que mi caballo camine como el que yo soñé ese día y empezamos a exigirle al caballo unos desplazamientos no naturales y entonces empezamos a amarrarle la pata, empezamos a darle con la espuela, empezamos a darle con las fustas que ahorita las vamos a ver para que levanten más las manos, porque tengo el ideal del caballo que yo vi, no del caballo que tengo. Evoco en ese momento también a Jaime Taborda, que también un gran profesor del buen trato al caballo. Son muchas las personas hoy en Colombia que yo reconozco y admiro por el buen trato al caballo, ¿cierto? Entre Jaime, César, tener al mismo Pablo Saldarriaga, ahorita en Podología incluso Santiago, que están en pro de mantener el caballo en el buen trato. Entonces, hoy estamos educando a la gente, ¿para qué quieres el caballo? ¿Qué quieres de él y qué te puede dar el caballo? Cuando entendés
ese caballo, entonces puedes vincularte con él. Y evocaba a Jaime porque él dice lo siguiente: no es cuánto sé de caballos, sino cuánto conozco mi caballo. Ese es el punto fundamental de cualquier relación. Y en esto quiero hacer hincapié con la familia. Muchas veces les ha pasado, queridos televidentes, que tenemos un hijo y lo idealizamos. Desde ahí ya le dijimos al hijo qué quiero que sea. Es que mi hijo yo quiero que sea abogado porque es que los abogados ganan mucho dinero, por decir cualquier cosa, ¿cierto? O quiero que sea médico, o quiero que sea psicólogo. Bueno, eso casi terapeutas no quieren, pero también, ¿cierto? Es decir, que queremos encauzarlo en algo que nosotros padres queremos. Entonces el hijo desde que nace ya tiene una misión y es satisfacer a los padres a su deseo. No, yo no soy bueno para la matemática, no le hace, métase que usted después la aprende. ¿Será que eso es la vocación? Y eso nos da pie por lo que queremos en los programas Toma Siempre. Hablar del caballo y entenderlo, pero también del ser humano. ¿Te has preguntado, padre de familia, si tu hijo es feliz con lo que quieres tú que estudie? ¿O lo estás simplemente diciendo, es que yo quiero que estudie administración de empresas porque le voy a dejar mi negocio? O sea, para que él siga con tu legado, porque es tu disposición. Es decir, que marcas y limitas la posibilidad que tiene tu hijo de ser autónomo para que cumpla tus sueños. Eso tiene mucho que ver con los animales también. Entonces, ¿cuánto respetamos? Entre más tengo que inundar al otro ser humano, es porque más frustraciones tengo yo. O sea, si yo no he podido realizar mis sueños, bueno, no solo al ser humano, a cualquier otro ser. Si yo no he podido ser yo, si yo vengo con una carga transgeneracional donde mis abuelos, mi papá y todos me condicionaban lo que yo quería, yo no he resuelto eso y llego y tengo a mi hijo y también empiezo a decirle tiene que ser lo que yo quiero. Y enseguida tengo el caballo y entonces empiezo a decirle, es que quiero que muestre ante el mundo que usted es mi caballo y que me hace quedar bien, porque eso me da poder. Y tengo mi perro y quiero que se eduque y que haga lo que yo quiero simplemente porque soy yo. Ni siquiera por el mismo bienestar del animal, ¿cierto? Entonces es parte de lo que queremos cada día sensibilizar. ¿Qué tanto conocemos el caballo y qué me puede dar el caballo realmente, más que mis propias pretensiones? No solo en los caballos, ¿verdad? Pues que hablabas de eso, del ejemplo que hacías, que ven un caballo y que quiere que el que compre sea igual, inmediatamente el caballo no le responde, lo descartan. Es donde empieza como el maltrato animal, o dejar los caballos, dejar los animales, también cuando queremos el perro para un fin. Pero es muy importante todo esto y relacionarlo con la familia también muy, muy cierto. Incluso anteriormente era así, el hijo tenía que hacer lo que los padres decían, que quería que fuera abogado, tenía que ser abogado. Obviamente todo eso ha ido cambiando, las ideologías y las tipologías familiares, ha ido mejorando eso a nivel mundial. El tiempo se nos acorta nuestra sección Cabestreando, no sé si hablamos un poco más de las escuelas. ¿Son escuelas o escuelas? Escuelas del caballo. Del caballo. Bueno, hay diferentes disciplinas en el caballo para ir terminando este programa, para que en el próximo veamos un poco de práctica. ¿Listo? Para que nos enlacemos con el trabajo que vamos a realizar. Entonces, hoy vamos a hablar, escuelas del caballo, hay muchas. Salto, ¿cierto? Que es la equitación. Vaulting. El vaulting es un deporte olímpico, ¿cierto? Que es acrobacia sobre el caballo. Es espectacular ver esa armonía. Y ahorita está el vaulting incluyente. Incluso ha llegado a nuestro país. Es decir, donde se hace terapia, pero eso se va volviendo una disciplina paralímpica. Y van trabajando a través del movimiento del caballo. Qué bueno que lo vean. El polo, ¿verdad? El deporte de los dioses, de los reyes, perdón. El fútbol a caballo. Entonces, básicamente, cierto, pero pues con unas variables, pero interesante, donde se dice que casi que cada deportista tiene 11 caballos para un partido. Entonces, disponer de este recurso, pero es un deporte también muy bonito, caballos muy entrenados, bien. Tendríamos la alta escuela, que es, digamos, ese umbral del caballo, y ahí vuelvo y quiero hacer énfasis con algo. Y tiene que ver con el hecho de que el caballo, ¿qué tan viejo es un caballo? Todos los caballos, y yo decía antes, todos los caballos en Colombia tienen 7 años. Ahora que he estado en otros países, puedo decir, en el mundo, todo el mundo quiere tener el caballo de 7 años, careciendo de un argumento, de una información. Mire, a los 7 años, el caballo logra un nivel de maduración en su cerebro, digamos, de adulto, ¿verdad? En lo que cabe. A mí no me gusta comparar el caballo con el ser humano, porque a veces decimos, como si fuera un ser humano de tantos años. No, en su desarrollo de caballo, a los 7 años llega a un nivel de madurez. Ahí empieza a tener un comportamiento de caballo, pero no ha madurado del todo. Se dice que el caballo ideal, incluso en los Olímpicos, llega a los 12, 13 años. Acaba de quedar campeona en los Olímpicos una yegua de 17 años, con su Amazonas. Bueno, paréntesis, Amazonas sí se le dice a todas las mujeres en todo el mundo que montan un caballo. Con su Amazonas acaba de llegar a ser la campeona
olímpica. Es decir, ¿cómo esperamos los caballos? ¿Por qué nosotros creemos que un caballo de 10 años ya es viejo? Yo le voy a decir por qué. Porque lo queremos empezar a los 2 años y empezar a presionarlo desde los 2 años. Mire, la alta escuela lo que nos enseñan, queridos televidentes, y en esto quiero hacer mucho énfasis. ¿Qué es el parking o el parqueo de un caballo? Desplazamiento en velocidad de un solo punto. No voy a entrar si es bueno o es malo, pero quiero entrar en la siguiente concientización. En la alta escuela, ¿es el piafé o es el máximo nivel de reunión? Y se le empieza a dar a un caballo después de 9 años, que o sea, lo he esperado toda la vida, trabajando trote, corto, y lo empiezo a reunir en su edad adulta. Y llegan a ese piafé natural, reunión, ese dorso que se dobla, bonito, elegante, ¿verdad? Y cada movimiento, casi que por cada desplazamiento, se dice en la alta escuela, se puede llevar un promedio entre 1 año y 18 meses por desplazamiento. Y nosotros queremos, me han llegado aquí personas que yo les adiestre su caballo y que lo quieren ya aquí prendido, trochando en 6 meses. O sea, lo mismo que les he dicho, ¿para qué queremos los hijos entonces? Para que sean famosos a los 13, 14 años, hacia los 30 ya no sirven para nada. ¿Cierto? Eso es parte de lo que tenemos que ir sensibilizando en nuestros programas, en esta relación del ser humano con el animal y el ser humano entre familia también, porque es que, dicen por ahí, somos los que somos cuando nadie nos ve. Eso de que es que yo soy muy buena gente con el humano, pero con los animales no tanto. No, la esencia del ser humano es universal. Es decir, si yo cuido la naturaleza, las plantas, entonces digo, yo le enseño buena educación a mis hijos, pero tiro la basura por la ventanilla del carro o a cualquier lado, o hago quemas que hacen daño al medio ambiente. Claro. Entonces no estoy siendo coherente, así tengo un discurso muy estructurado, ¿verdad? Eso es un poco, hay muchas otras escuelas, por ejemplo en el caballo árabe que se expone en pie a tierra, no se monta, se expone desde abajo, lo que estamos hablando ahorita, la charrería, la vaquería, el coleo en nuestro país. Es decir, el caballo, ahí sí como decían los abuelos, el caballo sirve hasta para remedio, Tomás. Y de hecho es un remedio para nosotros que sentimos la vibra cuando conectamos con un caballo. O sea, yo puedo estar el peor de mis días y monto el caballo, oye, ni que lo monto, llego y la hora, se sabe lo que pasa con eso. Entonces es parte también de las diversas escuelas o áreas o disciplinas en las que nos puede ayudar el caballo, fuera de arrastre, tiro, trabajo, entre otras. Muchísimas, ¿no? Y ese tema de hablar de caballos siempre se nos va muy extenso, en este caso se nos acorta ya el tiempo para seguir hablando más sobre él, pero en el próximo programa sí al ser algo más práctico, ya tenemos algo de teoría y como más a lo práctico. Pero igual agradecerte, Carlos, y espero pues que en todo este viaje, en toda esta gira que nos sigas mandando información. Igual vamos a ir pasando algunos videos de los que nos ha compartido Carlos desde México, de toda esta tipología, que siempre pues lo menciono con la tipología porque me parece muy variable todo este tipo de adiestramiento. Me parece que acá en Colombia sí se ve por ahí algo diferente, pero no allá, no como allá, que se ve muy variable. Está muy determinado cada paso, cada raza y cada sangre, pues la determinan muy bien y creo que hay mucha variedad de caballos allá. Entonces qué bueno seguir yendo y que el caballo criollo colombiano llegue a México. Ya nos vemos en Más Allá de las Riendas. Bueno, como en todos nuestros programas, a veces los temas se nos alargan, se nos extienden y queremos seguir hablando de eso, pero les prometemos la continuación de este programa, hacer algo más práctico, aprovechar la pasada de nuestro director por acá, por Colombia. Como hemos hablado siempre, muy importante recordar toda esta crianza de la familia, relacionarlo no con lo animal, no queremos que vean como esa vista, sino como hacer un paréntesis o un paralelo de las crianzas. A veces es muy similar como criamos a los caballos, como criamos una mascota, como criamos los hijos en casa, que nos lo hablaba el director y siempre lo hemos tratado en nuestro tema familiar en Fundación Corazón Equino. Es muy importante ver las bases. La reflexión del día de hoy me queda lo que nos decía los caballos, que quieren un caballo de 36 meses, 40 ya parqueado andando así, cuando en los caballos españoles esperan máximo o un promedio de 10 años para que el caballo haga eso. Un caballo que ya tiene una personalidad, ya tiene una formación ósea determinada. Entonces es como todo y nosotros como los colombianos siempre queremos todo para allá, darle como ese tiempo a las cosas. Muchísimas gracias a todos los televidentes por llegar al final de nuestro programa. Recuerden que nos ven en la red Oriente TV, Cable Plus Televisión. Nos pueden encontrar en el Instagram que aparece acá en pantalla, Fundación Corazón Equino, al igual que en Facebook y en el número que aparece en pantalla. Nos vemos dentro de 8 días con la continuación de este programa para que hablemos más sobre eso, lo que nos quieran comentar y compartir. Bienvenido sea todo. Un abrazo para todos.